Una de las cosas para las que nos pueden valer los modelos matemáticos es para saber qué hubiera pasado en otras situaciones. Así que en este vídeo vamos a analizar una situación concreta, a pesar de que en otros vídeos me gustaría analizar otras dos situaciones más. La situación que vamos a analizar en este vídeo es qué hubiera pasado si la decisión de confinarnos, la decisión del confinamiento en España, se hubiera tomado no el día 14, sino se hubiera tomado el día 6, antes de ese fin de semana en el que se produjeron pues, concentraciones multitudinarias de gente en diversos tipos de eventos. Pero ¿qué hubiera pasado si la decisión de confinamiento se hubiera tomado antes? Veremos que tiene un efecto muy significativo y después cada uno pues tendrá que analizar bueno, pues si el gobierno tomó una buena decisión, si estaba en condiciones de tomar una decisión, si otros gobiernos regionales hicieron lo mismo, si aquí estas predicciones que hacemos a tiempo pasado, que son muy fáciles, se pudieron haber previsto en su momento, qué grado de responsabilidad tienen los gobiernos regionales, qué grado de responsabilidad tiene el gobierno nacional. Eso es papel de cada uno. Yo, para mí, me limito a mostrar con unos números qué hubiera sucedido si la decisión hubiera sido otra. Este es el modelo matemático que estamos usando. Es un modelo en el que hemos hecho pues, toda una serie de aproximaciones y toda una serie de estimaciones que hemos visto en otro vídeo, en el que explicaba en detalle cómo se había construido esta hoja. Pero hemos visto además cómo se ajusta bastante bien a la realidad, no tanto a la realidad de los datos oficiales de fallecimientos, pero si obtenemos directamente con la cifra del sistema de monitorización de la mortalidad en España, que es un dato que nos ofrece la Fundación Carlos III, pues lo que vemos es que encaja muy bien con los datos, tanto en tendencias como incluso en valores absolutos. Claro, si nosotros aquí decimos que se van a producir 28.600 fallecidos a día de hoy, que es día 20 de abril, pues nosotros vamos a la cifra oficial y vemos que son 21.000 y pico. No coinciden. Ya hemos dicho que la cifra de fallecidos oficial no coincide exactamente con el incremento de la mortalidad que se ha vivido durante este periodo, desde el 14 de marzo, incluso antes, y que estos datos, esta cifra de mortalidad 28.600 encaja bastante bien con este incremento de la mortalidad que ha habido. Asumiendo que el incremento de esta mortalidad se ha debido al COVID-19, podemos inducir que este incremento es debido a fallecimientos por COVID-19, aunque ya digo que no es más que una apreciación, pero no tiene por qué ser exacto. No obstante, bueno, pues yo me fiaría más de esta cifra, francamente, que la cifra de 21.000 fallecidos. No digo nada ya con respecto a la cifra de contagiados, cuando este modelo pues dice que nosotros tenemos en estos momentos 24.000 contagiados, 470.000 contagiados o infectados activos que pueden contagiar a otros, que tenemos además hoy 24.000 nuevos contagiados, y que habrían pasado la enfermedad 3.650.000 personas. Desde luego me fío infinitamente más de estos datos que de los datos que nos ofrecen, porque aunque nos dan los datos ya reconocen que bueno, pues hay diferentes criterios en diferentes comunidades y tal. Y además pues hay suficientes test como para saber qué porcentaje de la población realmente ha pasado la enfermedad. Así que el modelo ha funcionado bien, con lo cual podemos utilizar este mismo modelo en otro supuesto. Vamos a ver qué hubiera pasado si el día 6 de marzo se hubiera decidido un confinamiento duro, es decir, un confinamiento como el que se ha vivido después. Incluso podemos ensayar otros casos, un confinamiento medio. Nos vamos al día 6, en el que aquí en nuestra hoja inicial teníamos grandes aglomeraciones. Recordemos que teníamos entonces 77 fallecidos, más o menos en ese orden. Pues, ¿qué ocurriría si ponemos aquí, cambiamos y decimos confinamiento medio? Perdón, confinamiento duro, el que hemos tenido pues
hasta la última semana. Y alargamos esto hasta, no sé, hasta finales de abril. Confinamiento duro. ¿Qué hubiera ocurrido con el número de fallecidos? Pues fijaros que si decidimos un confinamiento duro en esta fecha, en fecha 6 de marzo, fijaros qué es lo que ocurre. Tenemos los mismos fallecidos hasta ese momento. Recordemos que cualquier cosa que hacemos se ve 15 días después, no es inmediato. Y en cuanto al número de fallecidos, ¿qué nos ocurriría en fecha 20 de abril? Pues hubiéramos tenido 3.684 fallecidos. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de un confinamiento duro, ese tan duro que hemos tenido, hubiéramos tenido un confinamiento medio? Pues seleccionamos aquí confinamiento medio y vemos confinamiento medio es el que tenemos en estos momentos, es decir, podemos ir a trabajar, pero no podemos tener tiendas abiertas o cosas que tengan cara al público, pero la gente puede acudir a su trabajo. Tiene una tasa de contagio un poco mayor, pero si asumimos ese confinamiento medio hasta finales de abril, pues ¿cuál hubiera sido el resultado? Fijaros, 4.624 fallecidos es lo que predecía el modelo. Estaríamos con 65 fallecidos más o menos diarios, es decir, estaríamos con un control absoluto de la enfermedad. Comparemos con la cifra que nos daba la situación que hemos vivido, 28.000 frente a 4.000. Es decir, podemos concluir, analizando los datos matemáticos, que si se hubiera dictado un confinamiento duro el día 6 de marzo, lo que hubiéramos tenido hubieran sido 3.000 y pico fallecidos. Si hubiéramos tenido un confinamiento duro, 3.600 con confinamiento duro, 4.600 con confinamiento medio, vamos a ver qué hubiera pasado si entonces lo que se determina es una medida mucho más suave, que hubiera sido, por ejemplo, un confinamiento suave, es decir, que no hubieran sido muy estrictos a la hora de exigirlo, etcétera, ¿no? Pues si nosotros tenemos en esa fecha un confinamiento suave y ese confinamiento suave se hubiera mantenido hasta, hasta finales de abril, por ejemplo, ¿qué nos hubiera sucedido a fecha actual? Pues el número de fallecidos hubiera sido, con confinamiento suave, de 33.000, es decir, hubiéramos tenido más fallecidos. Confinamiento suave no hubiera sido suficiente. Y, por ejemplo, si hubiéramos mantenido simplemente distancia social, es decir, hubiéramos tenido una serie de medidas pues, higiénicas, distancia social, etcétera, ¿qué hubiera pasado en esa fecha? Pues definimos esta situación, distancia social, y decimos ¿dónde estaríamos? Pues estaríamos muy jodidos, 80.000 fallecidos de haber mantenido esa situación durante todo ese tiempo. Claro, cuando tratamos de explicarnos las diferencias entre países, nos tenemos que dar cuenta de que hay dos factores que afectan a los países. Factor número uno es cómo son las costumbres sociales, cómo es el clima, porque esto afecta a la tasa de contagios. No es lo mismo la tasa de contagios en México que la tasa de contagios en Chile o la tasa de contagios en Suecia, en Alemania o en España. También se ve afectado en esa tasa de contagios otro factor, recordemos que lo habíamos visto en un vídeo anterior, se ve afectado cómo son las costumbres sociales, es decir, somos gente que se aglomera, somos gente que además se abraza, se besa, somos, tenemos costumbres de cercanía en el trato, pues esos han demostrado ser costumbres que afectan negativamente. Eso en cuanto al primer factor, que es el factor relacionado con temperatura, costumbres sociales que afectan al contagio. Y hay un segundo factor que afecta a la mortalidad, es decir, nuestra pirámide de edad, cómo es. Tenemos mucha gente mayor y esa gente mayor, cómo convive, cómo está. Bueno, eso afecta a la tasa de mortalidad. Entonces hay países en que la gente es muy sana, en la que la gente tiene pues unas costumbres saludables y encima
la gente mayor convive muy alejada de la gente joven. Claro, la tasa de mortalidad, pues ya no podemos considerar la tasa de mortalidad que hemos considerado en este modelo, sino que tiene que ser una tasa de mortalidad mucho más baja. Eso explica, por ejemplo, por qué países como Alemania o como Suecia se ven mucho menos afectados, porque las dos variables pues juegan a su favor. En nuestro caso, las dos variables jugaron en contra. Si además le sumamos una tercera variable, que es la fecha en la que se decide tomar una medida, pues podemos entender muy bien cómo pequeños cambios en pequeñas decisiones tienen un impacto enorme en la cifra. Pero os dejo este mensaje. Si se hubiera tomado la decisión el día 6 de confinamiento medio, ni siquiera duro, hubiéramos tenido un 86% menos de fallecidos a fecha de hoy.